Hola amigo o amiga, soy el Dr. Santos, bienvenido, bienvenida a tu canal. Vamos a hablar de una herramienta de coaching que nos puede ayudar a gestionar mejor nuestro tiempo a nivel particular y nuestro tiempo también en nuestro trabajo. Me estoy refiriendo al método de Eisenhower, al cuadrante de Eisenhower. ¿Por qué se llama así este método? Eisenhower, Ike, era un militar estadounidense que fue comandante en jefe de las fuerzas aliadas en el desembarco de Normandía, que fue el inicio del final de la Segunda Guerra Mundial, y posteriormente fue presidente de los Estados Unidos. Eisenhower era una persona muy hábil, muy eficaz en su trabajo, capaz de gestionar grandes recursos, tanto humanos como materiales, de una manera sumamente eficaz. ¿Por qué esta herramienta se llama el método Eisenhower? Bueno, esto forma parte de la leyenda. Dice la leyenda, la bibliografía, que a esta persona le estaban entrevistando en la revista Fortune y que en un momento determinado le preguntaron cómo era capaz de gestionar su tiempo con la cantidad de trabajo que tenía encima. Estamos hablando de una época de reconstrucción prácticamente del país y del mundo después de la Segunda Guerra Mundial. Y él cogió un papel, cogió un lápiz y pintó un cuadrante con 4 cuadros, y en este cuadrante dijo que iba a poner aquellas tareas que eran urgentes y aquellas tareas que eran importantes, y que esto a él le ayudaba para gestionar múltiples recursos, para gestionar prácticamente todas las tareas que realizaba a lo largo del día a día. ¿Cómo lo hacía? Pues mirar, os lo voy a explicar ahora mismo. Vamos con el cuadrante. Bueno, pues os voy a explicar en qué consiste este método de gestión del tiempo de Eisenhower. El método se basa fundamentalmente en un cuadrante, como estáis viendo aquí, con 4 cuadros. Y Eisenhower lo que hizo es que en vertical puso lo importante, menos importante, más importante, y en el horizontal lo urgente, menos urgente, más urgente. En esta entrevista de Fortune, como os decía anteriormente, le preguntaron y él decía que aquellas cosas que él consideraba que no eran urgentes, pero que eran muy importantes, lo que había que hacer indudablemente era ponerlas en una agenda, agendarlas. ¿Por qué? Porque eran cosas muy importantes que no eran urgentes, por lo tanto no requería ponerse a la acción y solucionarlas ya, pero sí que requería apuntarlas en una agenda, y en el momento que llegara el momento que tenían que ponerse en práctica, que tenía que hacerlo, pasar a urgente y en este caso hacerlas. Por lo tanto, lo que no es urgente y es importante, que quede claro, hay que agendarlo. No es necesario hacerlo en este momento. Aquello que sí es urgente, pero no es importante, ¿qué habría que hacer con ello? Hay cantidad de cosas, tanto en nuestra vida personal como en nuestra vida profesional, que sí que son urgentes, pero no son importantes. No tenemos por qué ponernos a hacerlo ahora mismo. Son urgentes, pero no son importantes. En este caso, ¿qué tendríamos que hacer? Según Eisenhower, según este cuadrante, lo que tendríamos que hacer era delegarlo. No es urgente, no es importante, lo delego para que otras personas lo hagan por mí, siempre y cuando pueda tener esa capacidad a nivel profesional o a nivel de mi vida personal, de que pueda delegar aquellas cosas que son urgentes pero no son importantes. Y después tenemos aquellas cosas que sí que son urgentes y sí que son importantes. ¿Qué tendríamos que hacer en ellos? Pues indudablemente hacerlas, y hacerlas personalmente. En este caso, Eisenhower, en esta entrevista de la revista Fortune, dijo que él lo hacía personalmente, que esto no se podía ni agendar ni se podía delegar, porque son cosas importantes, son cosas urgentes, y por lo tanto lo tiene que hacer uno mismo. Hazlo, ponte en acción, hazlo ya. Y este en definitiva sería el cuadrante de Eisenhower. En esa entrevista, como os digo, como dice la leyenda, el periodista le preguntó que qué ocurriría con aquellas cosas que no son urgentes y no son importantes. Y Eisenhower, según dicen, cogió un lápiz y escribió en el cuadrante, dibujó una papelera. Es decir, que aquellas cosas que no son urgentes y no son importantes, él no se preocupaba por ellas, no las hacía, las mandaba directamente a la papelera. En la vida normal, en la vida real, ahora, creo que esto es irse al extremo.
que estas actividades, estas tareas que no son urgentes y no son importantes, no tendríamos por qué tirarlas a la papelera, sino que nos tendrían que hacer reflexionar de si en realidad estas tareas no las han impuesto, no nos corresponde hacerlas a nosotros, lo tienen por lo tanto que hacer otros, o si en realidad estas tareas que no las estamos inventando, deberíamos tirarlas a la papelera. Hay muchas ocasiones que estas tareas no urgentes, que no son urgentes y que no son importantes, forman parte de algo mucho más complejo, mucho más difícil de estructurar, que es el estrés, la ansiedad. Muchas veces, tanto en nuestra vida personal como en nuestra vida profesional, nos inventamos tareas urgentes que no son urgentes, tareas importantes que no son importantes, para quitarnos estrés, para quitarnos ansiedad. Y hay millones de ejemplos. A mí se me ocurre uno, personas, por ejemplo, que tienen que ir a una reunión importante, que tienen a todas las personas implicadas en esa reunión en una sala de juntas, y ellos, antes de acudir a esa reunión, se van a tomar un café, van a la máquina de turno a sacar un café, una tarea que ni es importante ni es urgente, simplemente la realizan para vencer su ansiedad. Insisto, tareas no urgentes, no importantes, según Eisenhower, a la papelera. Y en este caso, lo importante y la pregunta que os estaréis haciendo todos vosotros es: ¿quién define exactamente lo que es urgente y lo que es importante? Pues os lo voy a explicar ahora mismo. Vamos con ello. Lógicamente aquí es lo difícil, es decir, ¿cómo podemos diferenciar lo que es importante de lo que es urgente? Tengo que decir que esta diferencia de lo que es urgente y de lo que es importante os corresponde a vosotros, no a mí. Y en coaching, el coach, el entrenador, nunca va a intervenir en la definición de aquellas tareas que se realiza el coach en cuanto a que sean importantes o en cuanto a lo que sean urgentes. ¿Por qué? Porque esta definición la tenéis que hacer vosotros, insisto. Se os puede ayudar un poquito, es decir, vamos a poner una pequeña definición de lo que podía ser importante o lo que podía ser urgente. Importante es aquella tarea que tiene un impacto en tu vida, que la recuerdas con el paso del tiempo, con el paso de los años. ¿Por qué? Insisto, porque ha tenido un impacto importante en tu vida. ¿A quién se le escapa una entrevista de trabajo, un cambio en el puesto de trabajo, una decisión muy importante que ha marcado tu actividad tanto personal como familiar a lo largo de tu vida y que la vas a recordar a lo largo de los años? Pues eso sería una tarea importante, insisto, porque la recuerdas con el paso del tiempo. Aquí habría que hacerse alguna pregunta. Cuando tú tienes una tarea, deberías preguntarte: ¿la voy a recordar? ¿Voy a recordar esto dentro de una semana? ¿Lo voy a recordar dentro de un mes? ¿Dentro de un año? ¿A lo largo de mi vida? Si la respuesta es sí, la tarea es importante. Lo que has hecho es importante. Si la respuesta es no, bueno, no le vamos a quitar importancia, pero no la tiene tanto. ¿De acuerdo? Y urgente son acciones que requieren una atención inmediata, que hay que hacer ya, y que además nos van a ayudar para alcanzar nuestras metas y para hacerlo importante. Serían acciones, lo urgente y lo importante. ¿Qué ocurre? Que muchas veces la urgencia está enmascarando a lo importante, está anulando lo importante, está metiéndose dentro de lo importante. Y esto ocurre con muchísima frecuencia, que lo urgente se cuela en nuestras agendas y se lo etiqueta como importante, sin ser importante. Lo metemos todo en el saco de lo urgente y ala, y eso indudablemente nos va a agobiar tanto en las tareas que hacemos en nuestra vida particular como en nuestra vida profesional.
lo urgente se imbrica en lo importante en lugar de llevarlo a otro cuadrante de este cuadrante de Eisenhower que hemos visto. Es decir, en lugar de llevarlo al cuadrante de lo delegado o al cuadrante de lo que metemos en la agenda, de lo agendado. Esto ocurre con muchísima frecuencia, pero insisto, la definición de importante y urgente corresponde a uno mismo. Hazlo. ¿Y cómo podemos poner en marcha este cuadrante? Pues siguiendo una serie de pasos. Primero hay que tener presente una cosa muy importante, que este cuadrante nos sirve para un día o para una semana, no nos sirve para meses. ¿Por qué? Porque es un cuadrante dinámico, donde todas las tareas que vamos a poner en cada uno de los cuadrantes van a ir cambiando. ¿Por qué? Porque las vamos a hacer, lógicamente, o a que los hagan los demás en el caso de que sean delegadas o tiradas a la papelera. Pero cada vez van a desaparecer unas tareas y a aparecer otras tareas. Es decir, este cuadrante nos sirve para gestionar nuestro tiempo en el día a día o como mucho a lo largo de una semana. Insisto, porque es muy dinámico, cambiante. Tareas que estaban en agenda pasan inmediatamente a tareas urgentes y por lo tanto las hacemos inmediatamente, por poner un ejemplo. ¿Y cómo lo haríamos? Pues en primer lugar cogeríamos unos folios o unos post-it y escribiríamos todas las tareas, tanto en nuestra vida personal, si este cuadrante lo queremos llevar a nuestra vida personal, todas las tareas que hacemos en nuestra vida personal o todas las tareas que hacemos en nuestra vida profesional, si este cuadrante de gestión del tiempo de Eisenhower lo queremos llevar a la vida profesional. Escribiríamos en un post-it absolutamente todas las tareas. Después le daríamos una puntuación a estas tareas con un quebrado, donde en el numerador pondríamos la importancia de 0 a 10 y en el denominador la urgencia de 0 a 10 también. Por ejemplo, si tenemos una tarea a la que hemos puesto un 9 en cuanto a la importancia en el numerador y un 9 en cuanto a la urgencia en el denominador, en el quebrado 9, esta tarea, ¿dónde la tendríamos que colocar? La tendríamos que colocar en el cuadrante de hazlo. Hazlo ya. ¿Por qué? Porque es urgente y es importante. Así lo haríamos con todas las tareas, es decir, podríamos poner 4.3, 5.8, lo que fuera, en cuanto a la importancia y en cuanto a la urgencia. Y lo vamos colocando cada tarea, cada post-it esto en un cuadrante que pues lo podemos haber hecho en una pizarra, en una ventana o donde nosotros estimemos. ¿Qué va a ocurrir? Que si hemos puntuado alguna tarea con la misma puntuación en el quebrado, es decir, por ejemplo 8.8 y con 8.8 en cuanto a importancia y urgencia tenemos 5 tareas, las vamos a poner todas juntas, pero no podemos desarrollar las tareas a la vez. Por lo tanto, tendremos que meditar y ver si esa puntuación tenemos que cambiarla. Pasar alguna tarea que hayamos puesto en un cuadrante, pasarla a otro cuadrante. ¿De acuerdo? Esto nos va a ayudar con un poquito de reflexión a analizar si en realidad esas tareas tienen que estar en un cuadrante o tienen que estar en otro cuadrante. Se ha dado circunstancia en mi vida profesional, yo lo he visto, que gente que ha puesto muchas tareas en el cuadrante de urgente, al reflexionar, porque tenían puntuaciones similares, las han ido quitando del cuadrante de urgentes y las han ido pasando al cuadrante de agendado o al cuadrante de delegado. Y esto se da con mucha frecuencia, hacerlo. Esto sería la explicación de cómo hay que hacerlo. Hacerlo poco a poco. No os agobiéis. Hacerlo. Meditar y reflexionar. Esta herramienta de coaching os va a ayudar a reflexionar en aquellas tareas que realizáis habitualmente, tanto en vuestra vida personal como en vuestra vida familiar, como en vuestra vida profesional. Os puede ayudar muchísimo. Hacer este ejercicio, apuntar las tareas en post-it, ponerlas en cada uno de los cuadrantes y reflexionar sobre ellas. ¿De acuerdo? Ya veréis cómo lleváis muchas sorpresas y poco a poco aprendéis a gestionar mejor vuestro tiempo, tanto en vuestra vida
personal como en vuestra vida profesional. Muy bien, hasta aquí hemos llegado. Espero que este vídeo sea de vuestro agrado. Como siempre, darle a like si os ha gustado. Y eso sí, darle a la campana para recibir nuevos vídeos míos y apuntaros a mi canal. Hasta la próxima, hasta el próximo. Muchas gracias por vuestra atención. Hasta luego.